quiero preguntar. Una pregunta parece chiquitita, pero puede ser muy profunda, muy poderosa, encima peligrosa. ¿Cómo están? Y no me contestan, sí, bien, ¿y tú? Dejamos responder el cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es una pregunta sagrada que quizás no siempre llegamos a contestar. Y quizás queremos evitarla porque sabemos que algo no está bien y no queremos verlo. Algunos quizás están viviendo en una manera como no corresponde con su verdadero ser, con sus deseos, porque no se permiten vivir lo que son de verdad. Eso se llama disociación. Caminar en mi vida por un lado, pero mi corazón va por otro. Y es el cuerpo mismo que sabe estas cosas. Y hay una práctica maravillosa para descubrir ese campo del bienestar que se llama biodanza. No les puedo preguntar si conocen biodanza porque no veo nada desde acá donde estoy. Biodanza es la danza de la vida. Bio, vida. Y danzar es el movimiento pleno de sentido. Quizás ustedes ahora me escuchan y piensan, bailar, yo no sé bailar, yo no sé hacer pasos. Así que tengo buenas noticias para las pataduras de ustedes. Pueden venir a una clase de biodanza porque es para todos. No hay que saber absolutamente nada. Si pueden caminar y abrazar, ya están aprobados. En una clase de biodanza, los facilitadores nos invitan con impulsos que inspiran nuestro movimiento, de dejar nuestro cuerpo expresar lo que estamos teniendo adentro, que quizás ni nos dimos cuenta porque está en nuestro inconsciente, en nuestras células. Por ejemplo, caminamos con alegría y llegamos a la clase y caminamos así. Bueno, nos damos cuenta que quizás no estamos tan bien, quizás estamos viviendo disociados y el cuerpo lo sabe. O estamos en una sincronización rítmica y vamos muy encima del ritmo y estamos cansados y nos dimos cuenta, quizás algo no va bien con mi autorregulación, quizás estoy viviendo una vida muy encima con el ritmo, quizás hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, me levanto en la mañana y no la primera cosa sería mirar el celular. Quizás necesito llegar en otro lugar antes que me expongo a eso. Así que en una clase de biodanza puede suceder que después y durante danzamos nos damos cuenta que hay que cambiar algo en nuestra vida. Pueden ser ajustes pequeños, como lo de la mañana, o cosas más grandes, las cosas existenciales. Biodanza tiene estas preguntas peligrosas. ¿Dónde quiero vivir? ¿Con quién quiero vivir? ¿Qué quiero hacer en mi vida? Y puede suceder después de una clase de biodanza que necesito mandar un mensaje a alguien, confirmo o digo no, o tengo que separarme, o tengo que dejar el trabajo. Y pasa por el cuerpo. A mí, por ejemplo, me pasó en una vivencia, en una danza Yin Yang hermosa. Lo explico. Yang es la energía masculina, la determinación, la fuerza, el potencial de proponer. Y la energía Yin, por otro lado, es la energía femenina, receptiva, que pueda abandonarse en el otro, pueda entregarse.
Y así que dos personas danzan con estas energías. No es que uno tiene un rol, el otro no va fluyendo. Y estuve en esta danza en la quinta en Dique Luján, donde yo hice la formación, y me sentí tan bien que me di cuenta que estuve viviendo con una sexualidad desintegrada, lo que decimos antes, ¿no? La disociación, y que hay falta un cambio en mi vida. Hay 5 líneas en biodanza que forman esta práctica. Biodanza fue invitado por Rolando Toro de Chile en los años 60 y es toda una metodología estudiada con muchos aspectos fisiológicos, biológicos, filosofía, antropología. Es un universo. Y lo que hizo Rolando, él preguntaba a las personas: ¿qué te hace feliz en la vida? ¿Qué te nutre? Y la gente dijo cosas como: cuando me siento vivo, vital, cuando yo tengo ganas de levantarme en la mañana, salió la vitalidad. Cuando yo creo una obra, escribo, hago un proyecto, soy músico, la creatividad. Cuando estoy en un encuentro erótico con el otro, me siento conectada. Cuando disfruto una comida riquísima, el placer, la sexualidad. Cuando estoy conectada con la naturaleza, siento el propósito en mi vida, tengo alguna práctica espiritual, la trascendencia. Y por último, y para mí personalmente, más importante, cuando me siento conectada, como yo aún no les veo, me siento conectada con ustedes, siento que me escuchan, que formamos esta ronda simbólicamente, es la afectividad. En biodanza tenemos este pasaje de cambio en la vida. Tenemos nuestra vida cotidiana, nuestra base segura. Estamos funcionando, estamos bien, estamos en la zona de confort. Es la fase de la homeostasis. Y cuando me surge alguna duda y siento que mi intuición me dice que quiero ir por otro lado, estoy en la quimistasis. Y luego, cuando realmente me sale que yo puedo integrar algo de la vivencia en mi vida, voy a la transtasis, a la transformación. Y en este paso, este camino, es muy importante que el otro me acompañe. El acompañamiento de un grupo semanal de biodanza para mí fue lo más importante que me regaló Argentina. Viviendo acá y teniendo estas personas a mi alrededor que siempre siento que me respaldan, que me apoyan, están acá para mí. Así que si vuelvo al principio de la charla y pregunto cómo estoy, puedo decir en el día de hoy que pude, agradecida a la biodanza, transformarme, empoderarme, ocupar el espacio de mi vida y poner color en mi vida. Me hice recordar otro orador que van a escuchar después, que tiene una gravata en fucsia. Hay una danza en biodanza que se llama ponerle color a tu vida. Y en esta danza nos invitan los facilitadores de movernos y realmente brillar. Y dicen, si no hay tu color en esta vida, falta algo.
Y de eso se trata, que tenemos adentro todos nuestros potenciales genéticos que a veces están tapadas, están escondidas. Y Biodanza nos muestra todo el banquete de las posibilidades. Y dice, vos lo mereces lo mejor y vos podés agarrarlo, sentirlo, vivirlo plenamente. Y esta plenitud, para terminar la charla, lo voy a poner en una danza. Porque en palabras nunca voy a llegar a demostrarles lo que es la biodanza, porque es un movimiento lleno de sentido. Así que esta danza se llama Danzar la Vida. Es una música cortita y por eso no sabes cuándo termina. Termina muy de golpe. Y la invitación es disfrutar cada momento, mover en plenitud. En biodanza no importa cómo se ve desde afuera, no se trata de bailar bien, sino de pasarlo bien danzando. Claramente hay un parte en mí en esta situación que quiere también bailar bien, pero lo voy a intentar lo más de dejar fluir y solamente disfrutar la música en todos sus matices. Así que voy a terminar esta charla danzando. Sí. Ahí vamos a sacar.